patio inicial estaba bordeado de plantas, macetas que mi madre, mi tía y mi abuela se encargaban de mantener bien, de tal manera que toda mi vida estuve rodeada de plantas. Cuando me cambié a la casa de la Colonia del Valle, lo que había era un patio de mosaico. La verdad me sentía fatal. Fatal. Y mi madre, por supuesto, empezó a poner macetas y eso, bueno, se mejoró un poco, pero yo seguía extrañando mis plantas. Y esa libertad que tuve ahí, bueno, compensó un poco lo que de alguna manera significó el cambio de esa casa. Como estudiante en la prevocacional la pasé sensacional. Era yo como la mascota de un grupo de excompañeros de mi hermana, de tal manera que me introdujeron rápidamente, sobre todo al grupo de los jugadores de fútbol americano y de los atletas que estaban precisamente trabajando en una pista que todavía existe y que estaba junto a lo que era el edificio de la Prevocacional 5 a la que yo ingresé. Eso ya está cambiado, ese edificio de la Vocacional 5 ya no existe, esto fue remodelado años después, pero entonces yo de repente recibía un mensaje de que el profesor, por ejemplo, Olmos o Escudero, que eran los apellidos, necesitaba que fuera yo. Y era que habían traído alguna gelatina o habían traído alguna cosa especial al vestidor que había para los deportistas, y entonces me hacían partícipe de esas cosas. O de repente iba a haber alguna prueba especial y me invitaban, y entonces el profesor fulano me necesitaba y yo me salía del grupo con ellos para ir a estas experiencias especiales. Pero al mismo tiempo estaba súper cuidada. Qué capaz que se me acercara a alguien, porque entonces aparecían estos que eran jugadores de fútbol americano, altos, fuertes o atletas, y primero averiguaban de qué se trataba antes de que nadie se pudiera acercar a mí. Así que fui una niña muy cuidada en ese periodo. Yolo, tus compañeros y compañeras de generación, amigos y amigas, cuentan que eres una excelente bailarina. Tengo entendido inclusive que en algún momento este tema lo cogiste muy en serio. Claro. Cuéntanos un poco de esta faceta tan desconocida para muchos. Esto empieza porque yo tuve poliomielitis. A los 2 años y medio tuve polio. Tuvimos la maravillosa fortuna de que el médico de la familia fuese un extraordinario médico. Él, además de su formación en México, había estado estudiando en China, en la India, y usaba mucho medicina alternativa. Logró resolver mi problema. Afortunadamente fue detectado de forma rápida cuando estaba muy incipiente, y entonces este doctor, don Felipe Santos Vallejo, me atendió y logró curarme. Sin embargo, una de las cosas que él planteó es que a partir de ese momento yo necesitaba hacer mucho ejercicio con las piernas para evitar que fuera a manifestarse alguna atrofia muscular, que es lo que generalmente aparece en los niños que tienen polio. No hay el desarrollo normal de los músculos, etc. Entonces mis padres trataron de meterme a la guay de aquellos tiempos, aprender a nadar. Hubo un incidente en el que se rompió un vidrio, se armó un escándalo, yo nunca más quise volver, así que no aprendí a nadar, pero tenía la bicicleta, tenía los patines, y una tía mía, hermana de mi padre, mi tía Lupe, acostumbraba a organizar para fin de año que todos los sobrinos y nietos fuéramos llevados regularmente a clases de baile, para que en la fiesta de Navidad pues los niñitos de la familia hiciéramos nuestras gracias y bailáramos frente a la familia. Así fue que empecé a bailar, y entonces esas primeras sesiones me hicieron percatarme de que me gustaba mucho bailar. En las escuelas, tanto en el kinder como en la primaria, siempre que se abría la posibilidad de participar en alguno de los bailes, por supuesto que yo levantaba la mano. Finalmente esto nos llevó a mi familia y a mí a pensar seriamente en que estudiara baile, y así fue como entré a la Academia Mexicana de la Danza, que tenía su sede en aquella época en las calles de Hidalgo, frente a la Alameda. Ya no existe ese edificio, es donde está el SAT ahora. Ahí estudié
aproximadamente 6 años, saliendo de la escuela, yo me iba ahí a la academia y permanecía ahí prácticamente toda la tarde hasta que las 8 o 9, según el día y la actividad de mi madre, se desocupaba y venía por mí, o mi papá y ella venían por mí y nos regresábamos juntos a la casa. Esto terminó cuando yo estaba ya en primero de vocacional, primero del bachillerato. En aquella época solamente se hacía en 2 años, pero sin embargo mi gusto por el baile seguía. Ahí decidí tomar, después de probar tanto clásico como danza moderna, me gustó más la danza folclórica. Y estuve con un maestro sensacional, un hombre que había sido maestro rural, que había sido de las gentes que con Lázaro Cárdenas habían recorrido los pueblos enseñando a la gente no nada más a leer y escribir, sino también a bailar y escuchar la música tradicional, y era un purista del baile mexicano. Él no permitía las sofisticaciones espectaculares, y yo debo confesar que algunas maravillosas, de Amalia Hernández, por ejemplo. A él le parecía que eso era distorsionarlo. Las cosas se tenían que hacer como en las comunidades, en los pueblos realmente se hacían. Y entonces estuve muchos años con don Marcelo Torreblanca. Finalmente entré a la vocacional. La complejidad de los estudios hicieron que, bueno, ya en segundo año de vocacional abandonara finalmente la escuela. Ya salía yo a algunas giras con el grupo y estando estudiando ya no lo podía hacer. Yo estaba decidida a dedicarme al baile, pero mi padre, que es un hombre muy inteligente, nunca me di cuenta a qué horas. De repente resultó que yo estaba convencida de que quería hacer una carrera profesional y dejé el baile. Pero no lo dejé del todo, porque cuando entré a profesional empecé con algunos amigos a plantear la idea de que organizáramos un grupo de danza en el Poli. Y cocinamos la idea y fue encontrando más adeptos, y entonces constituimos un grupo y conseguimos que el instituto trajera a don Marcelo Torreblanca a darnos clases en el Poli. Éramos la gente de la zona de Santo Tomás, había fundamentalmente gentes de la Escuela de Medicina y gentes de Ciencias Biológicas, y entonces teníamos todos los días de 12 a 3 clases de baile. El primer año que hice de educación superior me tocó en el turno matutino, lo cual era una desgracia porque había días que no llegaba yo a la clase de baile, que me parecía más importante casi que lo demás. Y inmediatamente pedí mi cambio al turno vespertino, y a partir del segundo año estuve en el vespertino, de tal manera que yo llegaba tempranito a las 12 a bailar, bailaba de 12 a 3 y a las 3 me iba corriendo sudada a tomar clase. Pero fue siempre un motivo muy, muy especial en mi vida. Se acabó la participación porque me integré a un laboratorio ya estando en el tercer año de la carrera y dejé de bailar. Ya no se podía combinar trabajar en la mañana y después tener todavía la escuela en la tarde, después los estudios de doctorado, así que ahí se acabó esta parte del baile folclórico. Pero en paralelo a ello aprendí algo de baile de salón, y entonces bailaba todas las veces que podía. Esta pregunta te la hago como mujer, como académica y como iberoamericana. Es la primera ocasión que el Ejecutivo Federal, desde la fundación del IPN, elija a una mujer para la dirección general. A Harvard le costó 370 años. A España varios siglos hasta que tuvo su primera mujer rectora. Qué visión del presidente Calderón, y menudo mérito que has tenido, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que soy muy afortunada. Creo que he tenido una oportunidad de las que muy pocas veces se presentan en la vida de cualquier persona, pero en este caso particular de una mujer. Yo nunca perseguí la dirección general. Simplemente regresé al Poli después de 22 años de estar fuera, después de trabajar en el Poli como profesora, como investigadora cuando terminé mis estudios.